Así que agradezco muchísimo la paciencia de haber aceptado que se reprogramase. Bueno, hoy día vamos a partir directo al grano, dos cucharadas y a la papa. Agradezco la presentación de Diego, eh, pero mucho bla bla para una persona que trata de hacer las cosas más que hacer y decir. Evaluación de elementos de protección radiológica. ¿Vamos a evaluar los elementos de protección radiológica? Sí, los vamos a evaluar. Pero ¿qué vamos a evaluar realmente? Esa es la incógnita. ¿Qué vamos a evaluar? Por un lado, podemos evaluar dos cosas. Primero, la cantidad de elementos que tenemos, pero para eso me daría eh, otra charla de cómo hacer la gestión de stock de un servicio de imágenes o de un hospital con respecto a la cantidad de elementos de protección radiológica. Y por otro lado, lo que sí nos interesa a nosotros es cómo vamos a gestionar la calidad de estos elementos, cómo vamos a chequear que realmente sean lo que estamos recibiendo y que realmente nos permitan garantizar que quien los usa está realmente protegido. Consideraciones iniciales, sí, las necesarias. Necesitamos tener conciencia que por diseño los elementos de protección radiológica están delimitados para ciertos niveles energéticos, kilovoltaje en potencial preferentemente. Y siempre conscientes de que estos elementos se deben utilizar para protegernos de la radiación dispersa, no de la radiación primaria. Pero lamentablemente nosotros tenemos que tener conciencia que esta radiación dispersa se produce en el paciente y que por lo tanto puede tener niveles energéticos, como les muestro en esta imagen. Estoy trabajando con un equipo en un arcosec con un fantoma de cuerpo entero, con unas primarios de 85 kilovoltios, y ustedes pueden ver que el medidor, el instrumento que estoy utilizando, me está arrojando solamente 40 kiloelectronvoltios. Por lo tanto, tenemos una gran variación, una baja sustancial con respecto a los niveles energéticos que va a estar recibiendo el delantal. Por lo tanto, nosotros estamos conscientes, para poder revisarlo, los vamos a someter a las primarias, no a las secundarias. Como les decía, distintos niveles energéticos, 90, 80, 150 kilos, todos delantales con 0,5 milímetros de equivalencia en plomo, pero con distintos grados de atenuación a energía específica. ¿Cómo está compuesto un elemento de protección radiológica? Ya casi todos hemos desarmado más de uno, asumo yo me he dado el lujo de romper varios, no lo puedo negar, ha sido muy interesante hacer ese tipo de sección. Nos encontramos con una tela de revestimiento que puede ser un raquelado impermeable, con monito, sin monito, pero lo que a nosotros nos interesa es el material atenuador que está en el interior. Ese Estas láminas de goma plomada, goma bismutada, con antimonio, con bario y otros metales más, que son los que realmente van a generar la atenuación importante de la radiación secundaria que podamos recibir. Por lo tanto, vamos a revisar todo, desde la parte externa hasta la parte interna del elemento. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una revisión o un control de calidad, porque son dos cosas distintas. Partamos por la revisión, que es un procedimiento que nos permite cotejar cuán indemne se encuentra un elemento de protección radiológica, una inspección. Por otro lado, el control de calidad no es un procedimiento que nos va a permitir cotejar la atenuación que realmente tiene este elemento de protección radiológica. Por lo tanto, es una función un poco más amplia, mucho más general y mucho más profunda lo que vamos a hacer con respecto a estos elementos de protección radiológica. Por lo tanto, vamos a tener un grado de referencia y la variación con respecto a un parámetro que nosotros vamos a haber medido de manera inicial, el porcentaje de atenuación que podemos calcular. Por lo tanto, elementos de protección radiológica, la revisión debería contener, primero, definir el procedimiento. Tenemos que estandarizar un procedimiento de manera clara de cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Eh, Valernos lo que podemos tener más a mano, nuestro sentido, la agudeza visual, el sentido del tacto. Si tenemos equipos de rayo, gracias a Dios tenemos, usarlo. Ya sea un equipo de Arcosé, ya sea un equipo de fluoroscopía,
ya sea una sala de rayos convencional, lo podemos utilizar de la igual manera. Definir criterios. ¿Con qué criterio voy a definir que el elemento se queda o lo desecho? ¿O cómo califico los daños que puedo encontrar en él? Esta pasa a ser una revisión un poco subjetiva, porque en el fondo soy yo el que está emitiendo el juicio y es mi apreciación personal. Por otro lado, los controles de calidad necesito yo estandarizar los procesos de igual manera, definir un proceso, usar un instrumento sensible que me permita a mí cotejar realmente la atenuación del elemento. Y aquí estamos hablando un poquito ya de palabras mayores, porque necesitamos instrumental. Determinar el uso y las desviaciones con respecto a las referencias previas. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que la revisión es subjetiva, pero el control de calidad puede llegar a ser una evaluación objetiva, cuantificable. Proceso, nosotros ya más o menos, yo creo que todos lo han hecho de alguna u otra manera, coordinar con los servicios. Primero que nada, porque en el fondo nosotros vamos a tomar elementos de un pabellón quirúrgico, de un pabellón de hemodinamia, los vamos a sacar de su ambiente, los vamos a llevar a otra sala y los vamos a dejar sin elementos de protección. Por tanto, tenemos que hacer una buena difusión de cuándo se va a hacer el procedimiento, a qué servicio le toca, cómo lo vamos a gestionar. Eh, Trasladar la parte de la ejecución, trasladar los equipos, cotejar el catastro, aparte, cotejar el catastro. Revisar la superficie, las costuras, los elementos de sujeción, consignar los hallazgos, o sea, hacer casi una ficha clínica por cada uno de los elementos de protección radiológica. Y si ustedes piensan que en un hospital chiquitito podemos llegar a tener 300 elementos de protección radiológica, son 300 fichas. Por lo tanto, son 300 registros que tenemos que estar actualizando constantemente. Comparar con cómo estaba ese mismo elemento el año previo. Y si podemos, cotejar la atenuación. Después ya en la parte analítica, tabular la data, analizar los errores que podemos tener, analizar los hallazgos. Si tenemos medidas que se puedan corregir, ¿cómo los vamos a generar? ¿Cómo los vamos a implementar? Eh, Formalizar un informe. Lamentablemente nosotros no podemos hacer todo un proceso sin emitir un informe oficial a cada uno de los servicios del estado de sus elementos de protección con las indicaciones de baja reposición o de ampliación del stock, porque en el fondo también tenemos que ver esa parte. El escenario, aquí yo les pongo una imagen de un equipo digestivo antiguo que teníamos nosotros en el hospital, una sala de rayos, digestivo Argos C. Eh, Tenía la posibilidad de ponerlo de pie y dejar el elemento de protección radiológica colgado. Ideal cuando uno puede sospechar que el elemento tiene roto la parte de los hombros y la goma plomada puede haber caído por gravedad. Por lo tanto, es ideal poder utilizar este sistema. Pero como sabemos que no todos tenemos los mismos requisitos, los mismos equipamientos, disponer del elemento de protección sobre una mesa, sobre una camilla, eh, o dejarlo colgado, si se puede, porque así vamos a pesquisar al tiro si el material, la goma plomada desciende. Proceso de revisión, primero, visual, una etapa visual, observar, registrar daños en el material, ya sea costuras rotas, posibles piquetes, manchas, pegatinas. Muchas veces en pabellón quirúrgico la gente tapa ciertas zonas eh, con telas adhesivas como para que pase piola que le chantificaron una aguja o le pegaron o tuvo una punción o un corte con un bisturí. Son cosas que pasan. Eh, Después una fase muy interesante, y aquí yo siempre digo que uno tiene derecho a tocar, la fase táctil. Recorrer la superficie del elemento de protección con ambas manos, porque vamos a percibir cualquier variación en el espesor o rugosidades en el elemento de protección. Registrarlos, desnotar dónde están, marcarlos. Si podemos marcarlos, marcarlos. Si no, oye, registrarlos. ¿Dónde está? En el hombro derecho, en la sección aquí detrás del bolsillo del también, pegado a las costuras. Toda esa información nos va a ser muy útil al minuto en que nosotros tengamos que tomar alguna decisión
con respecto a qué vamos a hacer con estos elementos de protección radiológica. Y bueno, no les voy a presentar un caso ideal de un elemento perfecto en perfectas condiciones, pero este elemento de protección radiológica es un delantal de bismuto que llegó el año 2008 al hospital, ya a los 4 años ya estaba ya en las condiciones que ustedes lo ven en la imagen. Estaba consignado con el número 47, si se dan cuenta. El mecanismo de identificación es un número en el bolsillo del delantal. Hoy en día tenemos códigos QR, tenemos eh, tag entre medio, así que podemos ver algunas cosas distintas. Pero ¿por qué traigo este delantal? Porque este delantal al 4 año de uso ya presentaba muchas falencias, mucho roce, mucho daño. Entonces yo dije proceso de revisión del año 2011-2012, dije yo, lo voy a revisar, aplicando lo que yo les estoy comentando en este minuto, lo toqueteo por todas partes y me percato que en la zona de las axilas, no sé si, no alcanzo a ver mi puntero, pero no importa. En la zona de las axilas había un desnivel. En la parte baja, en esta zona, en la zona central, había eh, un aumento de densidad, pero hay desgaste en la tela externa, por lo tanto, uno tiene que estar consciente que algo podría estar pasando aquí. Pero lo que más me llamó la atención de este elemento fue que en la parte baja había un aumento de espesor y solo estaba usando mis dedos, tacto. Bueno, pasamos a la fase de revisión, lo dejé colgadito, fase para tomar una imagen, una radioscopía con la técnica apropiada. Yo siempre recomiendo los 85 kilos, me gustan los 85 kilos, eh, porque genera una buena penetración, pero una carga eléctrica baja, no más de 2 ms, porque en el fondo voy a tratar de emular un haz fotónico de baja energía, pero con alta penetración. Eh, Elemento guardadito y, oh sorpresa, encontramos que había en la parte central, había este aumento, pero que correspondía más que nada a pliegues. Si ustedes se dan cuenta en la parte del cuello, ustedes pueden ver la densidad de negro de donde está pasando la radiación a full. Eh, Pliegues, muchos pliegues. Por lo tanto, esto me decía a mí que este delantal no había sido guardado de la manera correcta y no había estado colgado como corresponde, sino que lo habían amuñado y muchas veces quizás lo habían usado hasta de cojín. Pliegues. Pero ojo con esto, trazo lineal, con una densidad muy parecida a la que tengo sobre el cuello, por lo tanto, aquí hay paso de radiación. No está protegiendo. En la zona axilar también. Oh, maravilla. Ambas axilas, puros pliegues, todas las líneas, las flechas naranjas son pliegues, las amarillas es daño en la goma plomada que nosotros tenemos que saber identificar. Tenemos que darnos, siempre que tomen una imagen, traten de dejar una parte donde el haz de radiación no sea atenuado, pase directo, porque eso les va a dar una relación de dónde está el mayor paso de radiación. Me han llegado muchas imágenes de colegas que han tomado fotos, han tomado imágenes, pero del cuerpo, y no tengo ninguna referencia de dónde está el negro absoluto, que significaría el paso completo de radiación. Eso tenemos que saber mantenerlo. Tener ese parámetro de referencia nos da un pie para poder juzgar y analizar todo el elemento. Eh, este elemento salió, después de esta revisión, salió de circulación, porque al poco tiempo lo más probable es que este elemento se haya terminado cortando la goma plomada. El aumento de densidad en la base. Ah, miren, todo esto que parece granulado viene exactamente de aquí, de ambas zonas axilares, donde la goma se rajó, se pulverizó y, ojo, los delantales de bismuto se desgranan, los de plomo se cortan y nos generan granulosidades. Por lo tanto, hay cosas distintas que podemos encontrar dependiendo del tipo de elemento de protección que estemos utilizando.
Aumento de densidad en la base. Aquí estaba lo que yo estaba percibiendo con mis deditos. Aumento de densidad, granulosidad, material de alta densidad que había migrado desde la zona axilar hasta la parte más baja del elemento de protección. Potenciado, sí, por el hecho de que el delantal estaba colgado. Pliegues, correlación en la imagen de su izquierda, tienen la imagen radiológica, en la imagen de la derecha tienen la disección del elemento, porque conseguí que me lo regalasen, lo donasen a la ciencia, y uno ve que en la zona, en la imagen de la izquierda, en la cabeza de la flecha, en la punta de la flecha, el trazo es muy tenue, es apenas una pequeña línea, pero el paso de radiación, que está en la base de la flecha, es mucho mayor. Los pliegues, cómo se van representando en el interior del delantal y cómo lo vamos viendo nosotros en la imagen. A tener esa correlación para nosotros es sumamente útil. Si en algún minuto les cae un delantal que puedan deshuesar, háganlo, háganlo, porque van a comprender de mejor manera, van a tener una experiencia práctica y van a poder demostrar con una presentación para sus comunidades cómo se hace y qué es lo que está pasando dentro del elemento de protección. Pliegues, muchos pliegues. ¿Se dan cuenta? A la base, el aumento de densidad y la granulosidad que estaba físicamente dentro del elemento de protección cuando se le sacó la cobertura. Lo mismo, la correlación. ¿Dónde están los daños que en la goma plomada se ven poco, pero que en la imagen radiológica se ven magnificados? La rotura axilar también se ve magnificada. Pero, oye, chiquillo, esto me permite a mí ver en qué condiciones está el elemento. Hasta aquí llego. O sea, yo hasta este punto puedo decir este elemento no sigue en circulación. O puedo tener un elemento que esté completamente homogéneo y digo yo, sigue en uso. Pero está atenuando lo que debería atenuar. ¿Estamos realmente protegiendo? Eh, por lo que nos dice el fabricante, atenuan más de un 90% de la dosis de radiación, un delantal de 0,5. Un delantal de 0,35 podría llegar a atenuar hasta un 65% de la dosis de radiación que recibe, lo cual no es malo, pero uno siempre busca qué te protege más. Uno tiene que saber, estar consciente que la protección radiológica es aspirar a lo más alto protección para el ocupacionalmente expuesto, que reciba la dosis menor posible. Por lo tanto, y ahí voy a otro tema, que es la selección de los elementos de protección radiológica. ¿Cuál elegir? Dependiendo de la práctica, ¿cuál vamos a utilizar? Proceso de revisión, fase de atenuación. ¿Qué vamos a buscar? Buscamos evaluar la capacidad de atenuación que tiene este elemento. ¿Cuánto va a, diciéndolo en palabras bastante poco ortodoxas, a comerse el delantal de la dosis de radiación que le podría llegar a mi anatomía, que es la que me preocupa? Por lo tanto, aquí vamos a hacer, se han hecho un levantamiento radiométrico, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un delantal plomado. Como barrera, vamos a utilizar un delantal plomado. Si utilizamos un equipo de rayo, 85 kilos, 500 miliamperes, 50 milisegundos. Bajar las dosis lo más posible. Un fantoma, un dispersor. Le sirve un bidón de agua, agua sólida, un fantoma antropomórfico, lo que sea que genere radiación dispersa. No utilizar jamás materiales que absorban radiación. No pueden poner un delantal plomado para generar radiación dispersa, porque no va a generar mucha. Si utilizamos radioscopía, igual, no más de 90 kilos, 1 a 2 MAS ideal, no más que eso. Eh, Colocar la cámara de ionización. En mi caso, yo tengo una cámara de 1800 centímetros cúbicos, Radcal, con una muy buena procedencia, calibrada, con sus calibraciones siempre al día. Por delante del delantal, poner un simple bidón, un bidón de 5 litros de agua,
solamente para tener una noción de cuánta radiación dispersa se puede generar. Registrar, registrar. La medición de la dosis que está generando las primarios, 4,3 miligrays por segundo. ¿Cuánto está recibiendo la cámara? 131,3 miligrays, micrograys por segundo. Un orden de magnitud por debajo. Sin mover el delantal, pasar la cámara atrás, detrás de la barrera. Esto lo hacemos constantemente cuando evaluamos puesto de trabajo. Hacemos una radiometría. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. La cámara atrás. Mismo, si se dan cuenta, 87 kilos, 87, 100 milisegundos, 100 milisegundos, 4,32, 4,3, 4,323. Pero, ay, se me fue. Perdón, perdón, que aquí tengo una ralentización del sistema. La dosis son 4 micrograys por segundo. Con esto, nosotros podemos calcular cuánto absorbió el delantal. Podemos objetivarlo. Y estamos conscientes de que el delantal se está absorbiendo, atenuando 126,8 microsievert por segundo, o sea, casi el 99, 96,6% de la dosis que uno podría recibir si no usas el delantal. Por lo tanto, este delantal, si pasó la revisión óptica, toda la revisión estructural externa, tiene las amarras buenas, no está descosido, los velcros funcionan, los cierres están presentes, y yo tengo dudas con el material, puedo hacer este procedimiento, dejar el registro y evaluar realmente cuánto está atenuando. 99,6. Es un valor interesante. Eh, Imágenes que podemos encontrarnos. Aumento de densidades, radiotransparencia, zonas en las cuales la radiación pasa muy fácilmente o, como la imagen de extrema derecha, imágenes que son heterogéneas. Pero estas imágenes heterogéneas también nos dan pie para pensar que tenemos algún defecto o es una falla de fabricación del material atenuador. Bueno, saquemos una foto, saquémosla en formato DICOM, pasémosla a un computador externo y hagamos un ROI. En la zona más heterogénea que tengamos, la zona 1, y en la zona más homogénea que tengamos, la zona 2. ¿Dónde voy? Nosotros cuando medimos homogeneidad en una imagen, siempre nos vamos a preocupar de la desviación estándar que tenga el valor promedio del píxel dentro del ROI. Por lo tanto, mientras más homogénea es la imagen, la desviación estándar debería ser más baja. Y mientras más heterogénea, debería ser más alta. Analizado con ImageJ, tenemos en el área 1 una desviación estándar de un 474,26. Y en el área 2, una desviación estándar casi 2,6 veces más baja de 115,1. Por lo tanto, podemos seguir objetivando cuán heterogéneos es este elemento de protección. Y en la zona 1, lo más probable es que sí tengamos pasos de radiación. O sea, si yo tuviese, no lo hice, me perdonan, pero tengo una cámara de 60 centímetros cúbicos. La pongo debajo de las dos zonas y podría cotejar que en una zona, en la zona que es más heterogénea, tengo más pasos de radiación que en la zona más homogénea. ¿A qué voy con esto? A que nosotros tenemos las herramientas suficientes en cualquier servicio para hacer un control, una revisión, sí, la tenemos. ¿Podemos dar un juicio con respecto a lo que estamos evaluando? Podemos. Podemos seguir un poco más allá si tuviésemos los elementos, si tuviésemos un instrumental apropiado y pudiésemos objetivar un poco más y traducir al valor numérico, al dato duro. Podemos seguir trabajando en ello. Chiquillos, sin más, no les puedo contar más sobre lo que es evaluar elementos de protección radiológica, porque en el fondo esto tenemos que hacerlo, tenemos que ensuciarnos las manos.
Sí, por favor, para revisar los guantes, los delantales plomados y revisar la evaluación táctil, usen guantes, porque la cantidad de bacterias, de carga biológica que tienen los delantales, sobre todo los de pabellón, no es menor. Y ahí tenemos otro problema que tenemos que tener conciencia, del cual tenemos que saber ver y en algún minuto buscar las formas para poder solucionar ese pequeño drama. La presentación es corta, no quería extenderme mucho más allá. Es mecánica, esto simplemente es mecánica, es tomar un delantal, jugar con él. Yo les he puesto un delantal, pero exactamente lo mismo podemos hacer con un protector de tiroides, con un faldón o con otros elementos que contengan gomas plomadas. Los lentes radioopacos, tenemos otras cosas, pero ahí nos guiamos mucho más por la vista, porque en el fondo, si están rayados, si están las patitas quebradas, si les falta un óptico, dejamos de revisar realmente qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, ahora hay algunas preguntas en el chat que las voy a leer para que ¿Ya? se responder. Ahora tiro el chat. No, no es muy distinta a la clase del diplomado, Camila, ¿eh? Así que, Podría responder mucho de eso. pero uno no debe olvidarse, no debe olvidarse. Ya, bueno, la primera pregunta dice, ¿tiene una fecha de vencimiento, comillas, en la data del Uh, atenuante que, del punto de protección personal? mira, esa es una excelente pregunta, me la han hecho, no te voy a decir miles de veces, pero sí muchas. Los elementos de protección radiológica dependen del fabricante. Hay fabricantes que te dicen, ¿sabe qué? Reemplaza el elemento de protección radiológica a los 24 meses, a los 36 meses, a los 52 meses. Eh, pero lamentablemente uno tiene que ser lo suficientemente objetivo de decir, oye, eh, si tengo un elemento de protección a los 24 meses, lo chequeo, lo reviso y está completamente indemne, yo lo podría seguir utilizando por lo menos un año. Y si las revisiones son periódicas, como decía Diego al principio, revisarlos todos los años, yo podría ir extendiendo la vida útil. Dentro del manual de protección radiológica de un hospital, uno puede declarar que los elementos de protección radiológica, sin considerar la vida útil que me entrega el fabricante, 24, 36 meses, yo la puedo declarar en 5 años. Porque recién al quinto año yo puedo empezar a pesquisar daños reales en los elementos de protección radiológica. Me he encontrado con delantales dentro del sistema con 28 años de uso que están impecables. Y me he encontrado con delantales plomados con menos de 5 años de uso que están completamente inútiles y las gomas están todas pegadas en la parte inferior porque no han sido cuidados y tratados de la mejor manera. Por lo tanto, uno como encargado de seguridad radiológica tiene que definir la fecha o el plazo en el cual yo voy a eliminar un elemento de protección radiológica, entre los 5 y los 10 años. Ese es mi límite. Si a los 10 años sigue funcionando y en la revisión del 11.º año el elemento sigue bueno, le puedo seguir dando largona, porque sabemos que no son elementos que son baratos, tienen un costo bastante alto. Por lo tanto, uno puede seguir utilizando esos elementos, pero siempre haciendo la revisión periódica, siempre. Desde el día uno, lamentablemente, la imagen del delantal homogéneo, con esa heterogeneidad que les mostré en la última diapositiva, es un delantal de fabricación nacional, situación que hemos visto ya en reiterados centros asistenciales, donde aparecen estos delantales de fabricación nacional que realmente son gomas recicladas, parece. No sé si con eso doy respuesta a la pregunta que habían formulado de la caducidad de los Sí, elementos de protección. dentro de eso también, o sea, como que hacen varias preguntas. También dice, ¿existe algún decreto o documento asociado al recambio de estos protectores? No, no. Lamentablemente, lo único que dice el decreto número 3, que es el de protección radiológica, es que el empleador debe proveerte a sus trabajadores
de los elementos de protección radiológica en la cantidad y calidad suficiente, pero no dice que los tenga que cambiar. Por lo tanto, ahí tenemos falencias dentro de la legislación, en el cual tampoco nos ayudan en ese sentido. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser, o nos guiamos por lo que nos dice el fabricante, y a los 24 meses lo cambiamos a ciegas, o sometemos a revisión periódica y le damos una vida útil, podemos triplicar o cuadruplicar la vida útil del que me está dando el fabricante. Acá hay, acá hay otras preguntas que dice, bueno, detrás de las mismas dice, en la práctica, ¿qué material atenuador libre de plomo o algún equivalente es ideal para trabajar en procedimientos de fluoroscopía? ¿Y en qué Mira, espesor? ¿cuál? Dime. ¿Y el qué espesor? Dice que es de y el espesor. Ah, ya. Esa Eh, bien dentro de la pregunta base. Uno tiene que plantearse dos escenarios. Si yo tengo un elemento de 0,35 milímetros que pesa 4 kilos, 0,35, y tengo un elemento de protección que pesa, que es de 0,5 milímetros de equivalencia en plomo, pero del mismo peso. Tengo conciencia yo de cuánto atenúa cada uno, más o menos se los dejé prever. Un elemento de 0,35 protege un 66% de la dosis de radiación. Uno de 0,5 llega por sobre el 95%. Maximizo la protección. Al mismo peso, voy a optar por el delantal que me ofrezca la mayor protección posible. La gran ventaja es que los pabellones de intervencionismo, hemodinamia principalmente, tú puedes seleccionar un tipo de elemento de protección radiológica compuesto por una falda y una chaqueta. Distribuyes la carga, los 4,5 kilos que puede pesar, entre los hombros y las caderas. En un pabellón quirúrgico, donde se hacen cirugías traumatológicas principalmente con apoyo fluoroscópico, un delantal de pechera de 4,5 kilos es tolerable por un par de horas. Pero si el procedimiento ya es más extenso, uno tiene que empezar a jugar realmente cuáles son los elementos que más me van a convenir. Y tengo que hacer un análisis focalizado, local, in situ, de la práctica propia en que estoy requiriendo esa evaluación. Leonardo Segura tiene levantada la mano. Leo, Sí, Te damos hola, Enrique. ¿Cómo les la va? Gracias por aceptarme tan tarde también, que llegué atrasado. no, Enrique, no te preocupes, queda grabada y después la suben al portal los chiquillos, así que la vas a poder ver después. súper. No sé si es que se abordó en tu presentación, pero hace un tiempo estábamos conversando con unas personas respecto a esto. ¿Sabes si es que existen estudios que relacionen la homogeneidad que tú estabas hablando en la presentación respecto al grado de protección? O sea, ¿hasta qué punto? Porque digamos que la protección de un blindaje, cualquiera sea, se da de manera macroscópica, ¿cierto? Por todas las estructuras. Muchas veces ciertas fisuras superficiales no afectan realmente el grado de protección No, en no cierta tiene impacto. distancia. Entonces, en este caso, ¿tú sabes si que hay algún estudio que lo Mira, hay correlacione? una publicación, yo dentro del documento formal que tengo de evaluación de elementos de protección radiológica del hospital, tengo la referencia técnica de al menos tres documentos, uno de los cuales habla de la superficie del daño, los centímetros cuadrados que abarca el daño, y según eso catalogan y ven realmente cuándo eliminar un elemento de protección radiológica. Si pasan, ponte tú, los 25, los 10 centímetros cuadrados, lo eliminan, sin importar, y hacen la suma de todos los daños puntuales que pueda tener el elemento. Y de repente uno puede tener un elemento, ponte tú, en la base, abajo, con daños pero catastróficos, que me van a sumar más de 10 centímetros cuadrados, y en el fondo el delantal está bueno para arriba. Entonces, objetivar, hay documentación, cuesta encontrarla, hay muy pocas publicaciones, pero existen. O sea, si ustedes la necesitan, Diego lo sabe, yo traspaso información sin ningún problema, así que les puedo pasar el protocolo que tengo en el hospital o los papers que utilicé para elaborarlo, se los entrego completamente. Gracias, Enrique, te pasaste. ya. Bueno, hay más preguntas, hay hartas preguntas. Uy, que son preguntones.
Te dice, ¿cuál es la norma técnica internacional que indica el equivalente en plomo? Hay una norma alemana, una DIN, no me acuerdo en este minuto el número de la norma. La tengo, si quieren también se las puedo prestar, pero está en alemán. Yo no sé alemán, pero he logrado intuir y traducir algunas secciones en las cuales hace referencia a cómo se evalúa el espesor equivalente en plomo. Y acuérdense que el espesor equivalente en plomo depende muchísimo de la energía del fotón que está incidiendo. Por lo tanto, el factor de atenuación del plomo a 50 kilos no es el mismo coeficiente de atenuación que si fuese un haz de 80 o de 100 kilos. Por lo tanto, hay variaciones con respecto al tipo de energía a la cual enfrento el elemento. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo se organiza para difundir esta información a su comunidad? Eh, Bueno, yo se los decía, al término del proceso de revisión, yo reviso 6 servicios de los cuales hay destinados elementos de protección radiológica, y a cada uno le entrego un informe personalizado con la cantidad de elementos que se revisaron, el stock real que tienen, que deberían tener, lo que se alcanzó a revisar, que estuvo disponible, que de repente uno dice en pabellón, tengo 300 elementos de protección, pero logro revisar 200, porque los otros 100 la gente lo tiene asignado de manera personalizada, que es nefasto, porque no tienes acceso a ellos, porque los dejan guardados en sus casilleros, y no tienes cómo auditarlo, no tienes cómo revisarlo. Es un elemento que queda en la nebulosa. Eh, por lo tanto, tienes que tener conciencia sobre la cantidad de elementos que tenemos. Hay que buscar la forma de evaluarlos a todos. Y el informe se hace individual para cada una de las unidades donde hay destinados elementos de protección radiológica, porque son los propietarios en el fondo. Eh, Muchas veces estos elementos de protección radiológica están asignados a un centro de costo, y ese centro de costo es el responsable del elemento, y el gestor, el administrador de ese centro de costo, es al que tú le informas, oye, tienes 15 delantales y de los 15 tienes que cambiar 4 porque están muertos, que están dañados, están rotos, y se entrega el informe con las imágenes pertinentes, lo más completo que se pueda. ¿Aló? Eduardo, Hola, hola, Enrique. Mira, no solamente quería aportar que respecto a las normas o certificaciones internacionales, hoy día existe un consenso a nivel mundial que todos los que fabrican elementos de protección radiológica deben cumplir la norma IEC 61331-1 mm, del 2014, la norma 61331-3, ¿ya? Y también se puede cumplir la norma de la ASTM, que es la F2547, o la DIN 6857-1, que eso aparece en los delantales, eh, al menos, digamos, en varias marcas, 3 o 4 marcas, sí aparecen estas hace, cuatro hace la incluso referencia certificaciones. a ¿Mm? ese tipo de normativas que son normativas internacionales y que son de amplia aplicación. Eh, Claro. es Estas efectivo. normas también se pueden comprar, quien la quiera tener, no son gratis, cuesta más o menos No, como $70, y las pueden tener estas, ahí en sus consultas, que en el fondo son formas de probar los delantales, o más bien probar los elementos de protección, ¿ya? Y ciertas características que debe cumplir el etiquetado también en este caso, de los elementos, sí. ¿ya? Entonces, bueno, si alguien quiere, yo se los puedo después enviar a su correo, se las puedo compartir. Yo hace como unos 8 años atrás compré estas normas, por eso que las tengo ahí guardadas como tesoro. ¿Ya? Pero hay que pensar que las normas las van actualizando también, y que de repente uno compra la norma
en el año 2014 y ya el 2020 ya tiene una versión nueva, porque Claro, se hace cada 4 o 5 años. correcto. Diego, tiene levantada la mano, tú que eres el anfitrión. Sí, agregar algo de que te está comentando don Eduardo, pero más que nada una experiencia personal. Me tocó adjudicar ahora hace poquito, compramos 250 delantales y postularon como 9 empresas. Y comentarles para que los que vayan a pasar por esto más adelante, eh, hay algunas que presentan a propósito de la norma, presentan como referencia la comisión, el laboratorio de metrología. Ya, sí. Pero lamentablemente solo lo citan, ¿ya? Pero es el LMRI nomás. No estamos cayendo en la normativa que dice don Eduardo, ¿cierto? La 61331. Entonces, como que finalmente lo que decías Ahora, tú es producto chileno. sí, lamentablemente tenemos que ser honestos y hay productos de protección que se están vendiendo, comercializando de origen nacional, que son reciclados y son mal reciclados. ¿No? Una de las recomendaciones que estoy tratando de aplicar yo en el hospital es la destrucción, cortarlo en 4, los delantales, para que las gomas no puedan volver a ser utilizadas. Porque lamentablemente, claro, yo voy, genero la orden de baja, pero en el fondo el que retira el elemento de protección, que es un tercero, yo no sé cuál es la disposición final que él hace del elemento. No tengo cómo auditarla. Entonces, lamentablemente, ese tercero podría estar comercializando, podría. No lo tengo claro. Sí, mira, No, no pondría las manos al disculpa, fuego. No pondría sí, las manos al fuego. disculpa, hay otra cosa que me acordé respecto al tema de los elementos, que al menos nosotros llevamos muestras tanto del plomo como del otro material, ¿no es cierto?, a la comisión, y la comisión entregó un certificado como los que entrega a las cámaras de ionización, o si yo presento Sí. muestras de vidrio Eh, plomado, en fin. Pero La, no la- más, la única, no es más que eso, además. ¿Ah? la ventaja de eso, Eduardo, es que ¿Mm? tú tienes la evaluación con un NAS calibrado en una especificación técnica específica, que son los que maneja Carlitos Oyarzún en la comisión, y tú puedes tener una homologación a una de estas normas DIN o la norma IEC que te genera una cierta atenuación en el elemento de protección biológica. Es una buena medida, porque tenemos que ser conscientes, salud pública autoriza la importación, pero no Claro, hacen... claro. Ahora, también en algunas postulaciones de licitación de mercado público, a veces, muy rara vez, han pedido que tenga una certificación del ISP. Efectivamente, por ahí hay una marca digamos, de delantal que llevó muestras, y permítame señalar un poco el procedimiento, llevó muestras, ¿no es cierto?, de los delantales, y lo que hizo el ISP fue solamente revisar la documentación, revisar la etiqueta y revisar, digamos, toda la parte administrativa. Pero en realidad el ISP no tiene los elementos técnicos para comprobar o probar un delantal, al menos hasta el día de hoy, si es que estoy equivocado, ¿ya? Entonces, también se da eso que es bueno que el ISP, al igual como los cascos, los materiales en general que se usan como elemento de protección para la construcción, entre comillas, los certifique, ¿ya? Pero como ISP, no sé si tiene los elementos técnicos para probar los cascos, No, para probar los guantes, para probar, lamentablemente, el único ¿ya? que tiene un equipo calibrado con NAS de calidad específica es Carlitos Oyarzún en la comisión, el único. Claro, Y claro, que ese, en el fondo, es un laboratorio secundario de radiación, es un patrón secundario. Y para nosotros es útil, vale. Camila, ¿tenemos alguna otra pregunta? Que ya van a ser las 10, chiquillos. Ya, ya. Estás muteada, Cami. Yo hablando, Ya, hablando.
a mutear. De- Suele pasarnos a todos, no te preocupes. que preguntaron si se utilizan los mismos criterios de evaluación para los lentes plomados. Sí, se pueden utilizar exactamente los mismos. Claro, el lente plomado es mucho más visible porque el elemento de atenuación uno lo ve. Entonces, si está quebrado, fuera. Si está rayado y permite la visión, lo podemos utilizar. Eh, pero tenemos que tener una cámara, y Eduardo aquí es consciente, de 0,3 milímetros, de 0,3 cc, para poder medir realmente la atenuación del vidrio plomado de un lente óptico, considerando toda la retrodispersión que podemos tener entre medio. Por lo tanto, se hace un poquito más complejo. Ya, voy con la otra pregunta, que dice, o sea, más como una, piden recomendación. O sea, una recomendación para hacer el inventario de los EPP radiológicos, para que Uy, en el uso y que sea como más fácil de identificar. Una eh, recomendación. mira, yo, y quizás con esto me voy a aprovechar del panel. Trabajé el año pasado en un proyecto en el cual utilicé elementos de radiofrecuencia para poder identificar los delantales plomados, protectores de tiroides, todo lo que se me pudo ocurrir. Le identifiqué un tag de radiofrecuencia y tengo una maquinita como la que utilizan en los supermercados para hacer auditoría, para leer los códigos de barra, una muy similar pero que funciona con radiofrecuencia y que me permite hacer el control del stock de los elementos de protección radiológica, aun cuando estén dentro de los casilleros de las personas que los tienen asignados. Por lo tanto, hoy en día hay muchas empresas que ya están incluyendo los tags de radiofrecuencia dentro de sus elementos de protección radiológica. Por lo tanto, conseguir la máquina o que dentro de la oferta de los elementos de protección, cuando se hace la compra, venga la maquinita para hacer el stock, para hacer el control de stock, hay que aprovecharlo, hay que darle, porque es algo que te agiliza mucho el hecho de hacer la revisión. Ahora, si no tengo el acceso a eso, lápiz, papel, un buen Excel, tipificar procedencia del delantal, pabellón quirúrgico, imagenología, los principales servicios, generar un código con 3, 4 campos distintos. Y el último campo, el número de folio. Y con eso ya tenemos cómo partir con un inventario. Dice, si no existen rasgaduras y existen los otros tipos de modificación en el material de atenuante, como por puntiforme o desgastamiento, ¿se considera este protector para dar de baja? Depende mucho, porque yo ya les comentaba, si tengo algunas lesiones puntiformes en la base lateral izquierda, donde no protege más que las piernas, eh, lo puedo seguir usando. Ahora, si las mismas lesiones puntiformes eh, las tengo en la zona torácica o en la zona abdominal baja, yo lo pensaría. Por lo tanto, uno tiene que ser muy estricto en el sentido de decir, cuando uno elabora el protocolo, cuáles van a ser los criterios de erradicación del elemento cuando lo encuentra dañado. Si el daño está en qué zona, sí o sí lo elimino. ¿Te das cuenta? Porque si está en toda la zona torácica, en toda la zona abdominal baja, ese elemento, créeme que no sirve de nada. Por lo tanto, no debería estar operativo. Vamos con la última pregunta. Después opinan unas recomendaciones que pusiera. Dice, ¿qué se recomienda como elemento de protección radiológica ideal para la exposición con yodo 131? Eh, Partamos de tener claro que el yodo 131, la energía está por sobre los 400 kiloelectronvoltios. Por lo tanto, yo creo que un delantal plomado, si bien va a atenuar, eh, ideal podría ser un delantal de 1 milímetro de plomo. Pero el peso, ¿cuánto me va a estorbar en las funciones que tengo que hacer dentro de el búnker con el paciente? ¿Cuánto me va a incomodar ese delantal, ese peso, para poder hacer lo que yo tengo que hacer? Tomar la presión, inyectar un medicamento. Eh, Creo que tiempo y distancia, más tiempo, es mucho más útil como medida de protección en ese tipo de escenario. Eh, el resto son barreras estructurales, arquitectónicas, gruesas.
que deben ser calculadas por una persona que tenga formación en cálculo de blindaje. Y esa parte es la fase de diseño, porque se tiene que presentar en la fase de diseño para que la SECHENTE autorice la sala de radioyodo. Pero como elemento de protección, principalmente tiempo. Tiempo. Ya, bueno, terminé las preguntas, pero tienen como dos recomendaciones. Bueno, ya se habló eso. Hablan del decreto, Alexis, del decreto supremo 18 sobre los elementos de protección personal, que indica que el distribuidor debe validar la certificación de origen en el Instituto de Salud Pública. Quiero ir Claro. Que en el fondo lo que conversábamos recién con Eduardo, que Salud Pública te dice, ¿sabes qué? Lo que estoy leyendo en el documento del fabricante y lo que leo en la etiqueta del elemento coinciden. Por lo tanto, lo puedes traer. O Y sea, la otra recomendación que da Felipe Albornoz con el tema de la revisión de los elementos de protección, como te dijo, usar guantes, también dice que igual usar mascarilla, porque muchas sí. veces polvillo que es un tóxico, entonces para poder cuidarnos. O sea, más que por el polvillo tóxico, o sea, es si yo lo abro. Si yo abro el delantal plomado, ahí me voy a estar exponiendo ya sea a plomo, me voy a estar exponiendo a otros polvillos. Pero lo que tiene el elemento en sí es mucha carga biológica encima. Bien. Bueno, ahí se terminaron las preguntas. Bueno, Enrique, muchas gracias. Nada, Eh, por el tiempo y aguantar a que este viejo se ponga a hablar tonteras. no no son tonteras, porque es algo que nos importa claramente a todos y muchas veces seguimos aprendiendo, como decimos en cada charla, aprendemos más, nos nutrimos más de conocimiento y también compartir conocimiento entre todos. Así que muchas gracias. Bueno, antes de dar la información de la charla que viene la próxima semana, encendamos nuestras cámaras para que nos saquemos una fotito, para que nos pongamos bonitas para la foto. Ahí el Diego va a ser el encargado de sacar la foto, ¿sabes? Yo no puedo, estoy en la tablet, que no me deja. Cámaras, chiquillos, para conocernos igual, no solo que nos escuchen por audio nomás. Así que ahí el Los Diego que dice, puedan encender sus camaritas. no tengan miedo al éxito. 30 segundos que prendan las cámaras para poder salir bonitos en la foto. Eso. Sí, ¿Ya? Bueno, ahí, nada más. ¿Ya? Eso para el registro, para que quede ahí para el recuerdo. ya. Cami, Sí, a todos, de verdad, de nuevo, Enrique, muchas gracias. No, Eh, gracias a ustedes. Igual personalmente fui su alumna en el diplomado, así que aprendí mucho. Es muy interesante todo el tema de la protección radiológica y cómo cada vez nos vamos como nutriendo más de información y esta red igual va creciendo más. Entonces eso es súper bueno. Y hablando de eso, bueno, las charlas son cada 2 semanas, pero la semana pasada por temas que era ajeno de salud, todo eso se tuvo que correr para esta semana. Pero la próxima charla es el próximo miércoles 21 de agosto, que va a estar a cargo de Víctor Torrellas y va a ser sobre el blindaje y diseño de instalación. Se va a ser el próximo miércoles a las 21 horas en este mismo canal para que se puedan conectar. Recuerdan que nos pueden seguir también en el Instagram. Ahora tenemos LinkedIn. Cualquier duda, consulta, nos pueden preguntar al WhatsApp. Y saben que también las charlas quedan subidas en YouTube para que las puedan ir revisando y también compartir esta información que es súper importante al final para todos. Así que eso, muchas gracias a todos que participaron en esta charla. Le doy la palabra a Enrique. Oye, hay una consulta en el chat, lo estoy viendo, que Ah, dice, ya. los delantales que se dan de baja son considerados residuos peligrosos, entonces, eh, como contienen plomo, son considerados residuos peligrosos y las empresas de desecho, Sodexo y otras, los consideran material peligroso y se desechan como material peligroso. Es solo para dar respuesta a esa última pregunta que está ahí pegadita en la cola. Bien, porque tienes Nada que... más que para eso. y en bolsita azul. Roja, ¿Roja? roja. Ya, Residuo peligroso. ok. Ya, chiquillos. Ya. Tengan muy buenas noches. Muy agradecido, Diego, Cami, nos estamos viendo. Chao, Muchas cuídense gracias, todos. Enrique. La Nos próxima estamos semana, viendo. el Chao, próximo chao. Gracias, chao. gracias.